Bienvenidos muchachos, un día más aquí en Entre Hierros. Hoy día tenemos un invitado muy especial, tenemos al presidente de WWF Chile, la asociación de culturismo natural más grande del mundo. Y en este caso vamos a tener una charlita con el presidente. Tuvimos la competencia hace poco en octubre y pronto tenemos una nueva competencia, así que trajimos aquí al presidente para poder conversar con él sobre varias cositas sobre la federación y todo. Así que nada, bienvenido Marcelo, ¿cómo estás? Hola Joel, bueno, gracias a ti por esta invitación. Como siempre, feliz de aportar con lo que sea para el turismo natural y feliz de estar acá y espontáneo, que salga Claro. lo que salga. No, y gracias a ti por tu tiempo. Yo creo que igual tenía harto trajín ahora que se viene una nueva competencia. Así que nada, pues comenzar por quién es Marcelo, cómo llegaste a WNF, cómo sucedió eso. Bueno, yo hace alrededor de los 15 años por ahí, toqué el gimnasio por primera vez. Y luego entré a la universidad y ahí conocí a Miguel. Miguel, que fue el primer promotor de WNF acá en Chile. Bueno, al principio en los gimnasios, siempre que la misma visión que tiene uno, yo creo que ve a un tipo gigante, le preguntáis qué hacer y te dice, inyecta. Claro, claro, la filosofía de siempre. Claro, entonces, bueno, Miguel era mi profe en la universidad. Ah, ¿y Eh, tú qué estabas estudiando? en ese entonces estudiaba preparar físico. Buenísima, buenísima. ¿Lo terminaste? Ahora eres preparador físico, te dedicas como a eso. Sí, sí, hace un par de Buenísima, años. buena. Claro, pues ya Miguel me dio a como conocer el mundo del culturismo natural muy en profundidad. Eh, no solo como es WNF, sino que la manera de entrenar y bueno, ahí uno se vuelve obsesivo y Claro, trata de abarcar todo el conocimiento posible. claro. Desde ahí fuimos al evento como tal. Lo que era WNF fue un mundo nuevo, estar en el evento como tal, ya sea detrás del escenario, ayudando a que se haga el evento. Y bueno, con los años fui conociendo más cómo es, eh, todos son un mundo, todos son un Claro. mundo, y pucha, hay personas que son muy buenas, hay personas que no son tan buenas, y cuando estáis al mando de algo tan grande, a veces vaya a tener parte con gente de todo tipo. Y al principio, cuando tú entraste a la federación, ¿cómo era tu labor? ¿Qué fuiste aprendiendo al principio? Porque entiendo que estabas quizás al principio, no estabas como presidente obviamente, pero ¿cuál era la labor que tú cumplías en ese momento? Estaba encargado de backstage Ya entiendo. y del control de dopaje, Buenísima. En ese tiempo no había polígrafo, era control de orina. solo orina. Buenísima. Solo orina en ese entonces 2021, 22 y 23. Ay, Claro, las primeras ediciones, buenísima. sí, pero entonces, bueno, se partió con lo que se tenía. Se partió en 2021 con casi 17 atletas, Claro. muy poquito. Muy poquito, muy incipiente todavía. No se hablaba de culturismo natural todavía acá en Chile. Claro. Aparte, se venía recién saliendo la pandemia. eh, el nicho natural era muy pequeño acá en Chile. Sigue siendo pequeño, pero Ha ha crecido, tomado ha crecido mucho más harta últimamente. fuerza. ¿Cuántos fueron los atletas del último torneo en octubre? Más de 100 creo, ¿no? 104, Buenísima, todos. claro. Era mucho más, casi un por 10 en cuanto en 4 años más o menos. Fue un gran crecimiento y como te digo, antes nadie hablaba de culturismo natural y justamente ahora en 2021 cuando tú comenzaste, acá en Chile se creó esta nueva opción para poder, la gente que le gusta el culturismo, poder tener una opción natural, po. Claro, ese fue el foco principal de Miguel y de todos los que gestionamos WNF al principio y a través de los años. Traer una competencia limpia en igualdad de condiciones y mantener ese estándar siempre. Y lo hemos logrado y los comentarios que hayan por detrás, eso siempre van a haber comentarios.
pero creo que WNF a nivel mundial tiene un estándar muy consolidado y nosotros estamos a ese nivel como país. Claro, claro. Y en este caso, claro, tú fuiste avanzando al principio, quizás en la trastienda, aprendiendo de cómo se organizaba el torneo, pero ¿en qué momento te dijeron que tomara la presidencia de la ONF? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué quizás el presidente anterior dio un paso al costado? ¿Cómo fue ese proceso para que tú llegaras a ser presidente, en este caso, de WNF Chile? Fue en el 2024. En el 2024, cuando se hizo el evento en 2024, ese evento eh, ayudé bastante saliéndome de las labores habituales que tenía, porque también competí yo. Entonces, Sí, sí, recuerdo. Sí, en Memphis, sí. sí, el llevar una preparación y aparte estar inserto en esto, caótico, es Claro, caótico. Eh, bueno, me hice responsable de varias cosas del evento y Miguel manejaba todo en general. buenísimo. Miguel me conoció desde la U como estudiante, como persona, eh, confió en mí claramente y el 2024 me dijo que el 2025 él no iba a poder estar y que ya, bueno, quería dar un paso al costado igual porque el estrés que conlleva el hacer esto, la energía, los problemas que puede acarrear, acarrea problemas, a veces incluso hasta personales, O eh, legales, legales también. legales también. Eh, Me dijo y que aparte que él no iba a estar acá en Chile por un proyecto personal de él, que me iba a quedar yo a cargo. Yo fue, Buenísimo. wow. Claro, es un gran desafío. ¿Cuál fue quizá lo más complicado para ti en este proceso de convertirte en presidente? ¿O el mayor desafío que tú hayas tenido, sobre todo ahora que sacaste tu primer torneo ya como presidente propiamente tal, que fue el año pasado, donde yo igual competí y fue un evento que llegaron muchos atletas, mucha gente. ¿Cuál fue tu mayor desafío al organizar esto y tú ya como presidente de WNF Chile? Bueno, lo primero que le dije, ¿estáis seguros? Le dije. Eh, me dijo, sí, obvio, si necesitáis apoyo, háblame. Yo le dije, no, si sé cómo se gestiona, le dije, pero ¿estáis seguros de que yo y todo? Sin, sí, cerrado. Dije, ya, entonces, sí o sí quiero polígrafo y Procar, le dije. Si no, no quiero hacerlo. Quiero polígrafo y Procar. Y ese era mi foco, siempre fue mi foco. Llegué Claro, a soñar con el polígrafo y la Procar. Estaba relacionado. Y me dijo que si estaba seguro realmente, porque me dijo, puede traer problemas el polígrafo. Me dijo. legales, dices tú. Legales, que algunos van a fallar, que falla algo, el evento entero entra en temblor. Me dijo, vaya a tener que estar pendiente de muchas cosas, quizás delegarle cosas a otras personas, y ahí es cuando a veces ocurren también más problemas. Claro. Entonces yo dije, no, sí, estoy seguro y empecé a buscar en las empresas poligrafistas y adaptar todo al, al reglamento oficial para hacer un evento que sea Pro Qualified. Buenísimo. Buenísimo. Y en ese caso, ¿cómo fue la gestión para el polígrafo? Porque yo tenía entendido que era complicado traerlo acá a Chile, que lógicamente, bueno, no habían poligrafistas acá en Chile y que lo trajeron de Perú. La gente, de hecho, que no hizo el polígrafo era un militar peruano, recuerdo, que conversé con él, muy simpático. Pero, ¿cómo fue la gestión? Porque entiendo que igual hay temas legales, como tú comentabas, que es complicado traerlo a cabo. Claro, o sea, más que los temas legales o así, netamente que, por ejemplo, un examen de polígrafo ante un tribunal o algo no es válido, por así decirlo. Pero en otros países, en algunos sí, en algunos no, y al final es el mismo limbo en todos los países. Pero en Estados Unidos, WNF oficial, el reglamento uno y es polígrafo. Desde ahí empecé a ver cuál era el país más cercano que tuviera polígrafo y poder hacer las gestiones con el presidente de WNF de ese país para poder hacer el vínculo. Claro, Hablé con Colombia, con Perú, con Argentina. Argentina no habían implementado el polígrafo, así que con Perú fue donde llegamos a un acuerdo que era como más económico para el atleta. Más económico porque
polígrafo es caro. Claro, Caro. Yo también eso me hizo pensarlo mucho, porque no quería que el valor subiera tanto, porque todo se lo costea al atleta, ¿cachai? claro. Para contextualizar, el polígrafo aproximadamente estaba en $60 el año pasado. $60 y se pagaba por PayPal directamente al poligrafista, no pasaba por la asociación en este caso. Ujú. Era directamente a la empresa poligrafista se pagaba el polígrafo. Claro, un dinero que nosotros no tocamos. Entonces, claro, había otro que era casi $90. En el mundial es como $90 a veces polígrafo. Entonces, dije, no van a terminar pagando 200.000 chilenos, casi la mitad del sueldo mínimo para competir. Claro. Pero en Más, este caso, sí, dime, dime. más allá de todo lo que conlleva, que el tinte, que la tanga, que el short. Entonces, Y la preparación siempre completa. intenté, claro, siempre intenté pensar en el atleta. Claro, buenísimo. Igualmente para dar contexto, más a las personas que quizás no conocen tanto la AWNF, bueno, a nivel mundial existen varias asociaciones de culturismo natural, pero en este caso WNF agrega además de exámenes de orina o sangre, que generalmente se hacen en las asociaciones de culturismo donde hacen controles antidoping. En WNF hay un estándar que se realiza un polígrafo que te pregunta los últimos 7, 10 años, creo que 8 a 10 años, Yes. de los últimos 10 años, básicamente. Bueno, ahora lo vas a explicar mejor tú, te voy a dar el paso. Los últimos 10 años de si has usado o no sustancias. ¿Le podría explicar brevemente a las personas también qué es WNF, quizás para poder contextualizar, y por qué incluyen este examen de polígrafo en sus competencias? Claro, o sea, primero es una federación natural. La idea es siempre que ojalá y nunca en su vida hayan tenido un acercamiento con la química. Eh, los controles de orina, de sangre, de pelo, pueden ser efectivos si te agarramos en el momento preciso. Y eso es la verdad. Sí, esa es la verdad. Si ocupaste algo hace un año, muy difícil te va a salir en un examen. Muy difícil. Claro. En cambio, en el polígrafo, si bien no mide como las cosas fisiológicas que hay, no sé, un metabolito en sangre, en cuerpo, ¿no? Si mide tus reacciones y podemos indagar en tu historial deportivo. Y tomamos la regla general que son al menos 10 años libre de drogas, WNF. Y ahí, bueno, el examen, tú lo viviste, que te hacen Sí. preguntas de tu pasado, te No, hacen mentir te cosas, preguntan todo, 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 todo. Tienes que contar todo, todo, todo. sí, todo, todo. Entonces, y al final muchos dicen después, sobre todo la gente que falla, que no, el polígrafo aquí, no, el polígrafo acá, no. El que falla no es el polígrafo, el que falla es el atleta, o en este caso la persona que está siendo sometida al polígrafo. Tú estás reaccionando a algo y generalmente cuando te hacen la pregunta, que era que nos deberían habérselo explicado, pero al final no nos dimos ese tiempo como para darle una charla a todos, porque era una semana antes de exámenes de polígrafo. Entonces no podíamos citarlos a Talca y después que se vayan a Santiago, para allá. Claro. Pero si tú recuerdas algo, cuando te hacen la pregunta, cuando te tiran la pregunta, no sé, en la última década hay usado alguna sustancia en la lista de WNF y tu primer pensamiento es de que tuviste clenbuterol en la mano, díselo, dile, oye, no sé, hace un mes tuve clenbuterol en la mano. Y ahí el poligrafista te repite la pregunta, dejando de lado tu experiencia que tuviste un clenbuterol en la mano. ¿Tú has usado clenbuterol? Y ahí respondís no. Pero si llega y respondes omitiendo cosas, el examen va a estar alterado. Y así el funcionamiento del polígrafo, es más simple de lo que uno cree. Claro, sí, porque bueno, sobre todo después de octubre, que fue la primera vez que se implementaba esto acá en Chile, bueno, muchas críticas al polígrafo, cada uno tendrá su opinión respecto a esta prueba. Sin embargo, yo te voy a preguntar respecto o sea, a opiniones que algunos influencers grandes del culturismo tradicional, que probablemente todos sepamos aquí quiénes son, que criticaron a través de memes, a través de quizás historia o dar su opinión muy duramente contra el polígrafo.
¿Tú qué respuesta le darías frente a la gente que critica este polígrafo, que quizás dice que no tiene tanto fundamento en ciencia o que no está quizás legitimado, por ejemplo, acá en el derecho chileno? ¿Qué respuesta tú le darías a esas personas que critican duramente el polígrafo y que no lo toman como una prueba concluyente para poder justamente excluir a ciertos atletas de competir en WNF? Primero, tienen 1 millón de federaciones fuera donde ellos. Eso es lo primero. Acá tenemos nuestros controles, somos una federación privada, nos reservamos el derecho de admisión para lo mismo, para poder excluir a los que fallen nuestros procesos de admisión. Y bueno, a los mil influencers que hayan allá afuera que lo hayan criticado, que en su momento vi publicaciones, más que eso, a mi parecer, honestamente fue para colgarse del marketing y del rebote que ocasionó este evento, que resonó no solo en Chile y Latinoamérica, sino también en Europa. O sea que el evento este año tuvo un crecimiento pero exponencial. El turismo natural agarró una fuerza muy brutal acá en Chile. Y más que se dio con los chicos de White Dragon, que ustedes los atletas, no estaban saliendo solo aquí, sino que todo el mundo se estaba enterando en tiempo real quién eran los campeones eh, y todo lo que conllevaba WNF en el 4 de octubre pasado. Buenísimo. Buenísimo. Sí, claro, el tema del polígrafo siempre es medio complicado, sobre todo cuando hay gente que en este caso sale positivo al polígrafo o lo falla, y aquí igual implica muchas emociones para personas que quizás se anduvieron preparando y no pudieron competir. En este caso, el año pasado ya hubieron 2 atletas que no aprobaron el polígrafo. No sé si es posible que tú puedas comentar por encima estos casos, obviamente si quieres no dar nombres, pero comentar un poquito lo que ocurrió, cuál fue el protocolo que utilizó WNF y qué fue lo que efectivamente hicieron, lo excluyeron completamente, le dieron alguna otra oportunidad. ¿Qué fue lo que ocurrió en esos casos? En WNF oficial es una la oportunidad, o sea, o apruebas o fallas. Después, fallas, expulsado por 10 años. ¿Ya? En este caso, por ser la primera vez, y yo eh, no quiero decir ser buena persona, pero sí poner delante al atleta, y también desde el lado más humano posible, les dimos otra oportunidad, que pasen de nuevo el examen, unos días después. ¿Ya? Recuerdo que los chicos que fallaron fue un lunes y un martes, y entonces el examen lo iban a dar el viernes. Sí, sí, recuerdo. Hablamos con estos chicos, les explicamos, con América, que es la vicepresidenta, les dije que ella, bueno, tuviera como una charla con ellos, que ella es psicóloga. No es la psicóloga de WNF, no, ella, su profesión aparte, en su vida personal es psicóloga, entonces le dije que quizás darle un apoyo. Claro, una labor simplemente Ya, para apoyar al atleta. claro, entonces hicimos eso. No es que le estamos pagando tampoco una sesión psicológica, que bueno, hubo un malentendido ahí también. Ah, hubo un malentendido, por eso lo aclaras. Claro, simplemente fue como una paleteada que, como era Claro, pero psicóloga, que conversó con ella. también y la federación estaba con los atletas, ¿cachai? No, no era que Claro, al fallo ya, chao, váyanse. no, y también entender de que el polígrafo en este caso, los poligrafistas son externos a la asociación, Claro, y que no, ni siquiera el pago pasa por usted en este caso. claro, no, totalmente. Por ejemplo, el recinto, la persona que te examina, todo eso yo no tenía nada que ver, ¿cachai? La casa, por ejemplo, tú no. Porque bueno, yo lo viví en carne propia. Me caminé del terminal hasta la casa del polígrafo y era una locura porque hacía mucho calor y además era un sector medio, quizás no, no de los mejores sectores de la ciudad, pero entiendo de que eso igual lo gestionó el poligrafista en este caso. Claro, claro, o sea, yo soy de acá de Talca y cuando me dijeron, porque yo lo recogí acá a ellos en la estación y le dije, deme la ubicación para ir a dejarlo. Y claro, y dije, cuando se metió, dije, entonces, pucha, se me hubieran avisado, le dije una semana antes, yo veía el Airbnb de ellos, pero claro, lo hicieron ellos ahí a su manera y tocó lo que tocó.
Respecto al polígrafo, en este caso, quizás para una próxima edición, ¿qué cambio harías, sobre todo en la gestión de los tiempos, por ejemplo, o lo mismo, el mismo hecho de la ubicación del polígrafo? ¿Lo gestionarías de otra manera o dejarías todo en manos de la asociación en este caso? Lo digo más que nada porque igual yo escuché de atletas, igual como atleta, que el hecho de la ubicación o el horario, de repente los atrasos, que de repente en este caso no depende de ti, porque no es una asociación externa, pero ¿qué cambio haría en este caso el presidente para poder quizás asegurarle a los atletas un distinto trato con el poligrafista para una próxima edición de WNF? O sea, de partida el lugar, eso se va a mejorar probablemente. El lugar para este año lo vamos a ver nosotros como federación, y ya sea si se va a hacer en 2 locaciones como Santiago y Talca, como Buenísimo. fue este año, pero nosotros vamos a ver el lugar, que tenga todas las condiciones óptimas, climatización, sala de espera y así. Y lo demás es netamente de los poligrafistas, o sea, si el examen dura 1 hora y hay atrasos porque un atleta está arrojando cosas incongruentes, va a tocar esperar. Entiendo, buenísimo. No, buenísimo el tema del polígrafo. Al final, como tú mismo comentabas, cada asociación tiene su derecho a admisión. En este caso, WNF pone la prueba del polígrafo como requisito esencial para poder, en este caso, realizar torneos que entreguen Procard. Porque aclarar de que WNF se hacía anteriormente en Chile, pero no entregaba Procard justamente porque no se realizaba el polígrafo. Y la internacional, en este caso, requiere de que haya polígrafo para poder entregar la Procard. Ya para finalizar el tema del polígrafo, ya para no hacernos majaderos con esto, ¿qué consejo le daría a los chicos este próximo año que van a realizar el polígrafo para que no tengan problemas, obviamente entendiendo que son naturales, que no tengan ningún problema para poder aprobar el polígrafo el próximo año que viene? Porque yo creo que yo igual estaba nervioso, porque a pesar tú de repente de ser natural, igual es como que no estás acostumbrado a que te coloquen en ciertas máquinas o que te hagan preguntas directas y además con todo lo que implica esta prueba, de unas meses de preparación y al final que puedes no competir finalmente. ¿Qué consejo tú le darías a estas personas? ¿No? Que vayan tranquilos, que coman antes de que se tomen un café, ¿ya? Que es importante que esté bien notoria la frecuencia cardíaca para ver su vida bajada, y que vayan tranquilos y digan todo. O sea, en la entrevista principal previa, que Claro, digan todo, que no oculten nada. O sea, si tenía un tío que se mete media farmacia, dilo, porque eso te puede alterar claro. y puede ser que falle. Buenísimo. Sí, yo igual había escuchado a Roberto Amorosi hablar de esto, del polígrafo, antes de yo dar mi polígrafo. Y le hice totalmente caso porque antes de la charla con el poligrafista yo le conté toda mi vida, weón. Le conté de que empecé en el gimnasio, todos los scopes que tuve, todos los temas que he tenido en YouTube. Le conté toda mi vida, weón. Yo creo que ya se había cansado de escucharme. Y yo creo que por eso igual yo después estaba muy tranquilo cuando ya empezó a hacer como la prueba probablemente tal, porque al principio, para darle contexto a los muchachos, te hacen como una entrevista, conversan contigo, él está haciendo como sus cosas en el computador y te va preguntando cosas. Ya después pasa un ratito, no sé, a menos mi experiencia, yo les comento, y luego ya te empieza a conectar los artefactos y te explica obviamente cómo funciona. Te dice que en algunas preguntas tienes que decir la verdad y en otras tienes que mentir a propósito. No sé, por ejemplo, yo me acuerdo que eran 3 preguntas, pero por ejemplo la primera era como, ¿alguna vez le has fallado a alguien? ¿Alguna vez le has mentido a alguien? Y había otra más que en este momento no me acuerdo. Y en esas tenías que tú mentir a propósito. Es decir, porque eran como preguntas generales que probablemente todos alguna vez hemos mentido. Entonces tú tenías que mentir a propósito. Y también te empieza a preguntar, ¿alguna vez has usado clenbuterol, por ejemplo, para fines competitivos? ¿Alguna vez has usado testosterona y el apellido de la sustancia para mejorar tu rendimiento físico? Y tú tienes que ir respondiendo y así va avanzando la prueba. Depende, yo creo que depende de la persona, pero depende mucho los tiempos. Algunos son más cortos, otros más largos. Pero en mi caso no duraba más de 15, quizás 20 minutos, 25 minutos, a lo que yo recuerdo. Entonces, como bien dice Marcelo, a los muchachos que este año compitan en WNF, que espero que sean muchos, que probablemente cuando vayan a competir les aparezca este video, porque aquí estamos en primicia con el presidente, que no sé si había dado otra entrevista, pero aquí te tenemos, así que para los muchachos les va a servir mucho esta conversación. Para seguir y ya finalizando el tema del polígrafo, que ya lo comentamos, los consejos para los muchachos y todo. ¿Qué se viene para este año en WNF? Vi que había un torneo ahora en febrero, que está igual, está a buena fecha, torneo en veranito, con calor, no cagados de frío como en agosto o septiembre.
¿Qué se viene para este año? También va a haber Procar a fines de año. Comenta un poquito qué se viene para WNF. Sí, pues ahora se viene el Stronghead Open, que es el primer torneo federado por WNF. Siempre habíamos tenido también la meta de lograr hacer más de un torneo, pero bueno, pues el WNF es una federación sin fines de lucro, nunca se ha lucrado con WNF. Y el dinero que se va recaudando se usa para las mejoras del evento o de los premios de los atletas. Y bueno, ahora surgió la, la oportunidad de hacer el evento con los chicos de Strongest y prestar nuestro sello como federación de organizar el evento. Buenísimo. En Las Condes creo que era. Sí, en el gimnasio Unity Las Condes. Buenísimo, buenísimo. Entonces ahí el 22 de febrero ya queda poquito. Ah, ¿cómo van las inscripciones? ¿Se ha inscrito harta gente? No como en el Nacional WNF, Claro, pero sí se han pues, inscrito varios chicos. porque ahora no van a procarse. Ahora es como un torneo. Se van a dar Procar, pero bueno, los chicos de Tronje auspiciaron premios muy buenos, que son los pasajes a Brasil y la inscripción a WNF Brasil de noviembre. Buenísima, buenísima. No, y también comentarles que es buenísimo que tengamos otra fecha en el año. Nosotros tenemos al final el calendario europeo o gringo, que lo que yo les hacía el chiste recién, de que al final uno está en preparación cagado de frío y con muy poca grasa en agosto, en invierno. Porque claro, tenemos ajustado el calendario para el mundial, entonces siempre las competencias son como en septiembre. Pero en este caso Claro. tenemos una competencia ahora en febrero, así que para todos los chicos que mantuvieron la condición, quizás post octubre, claramente no es mi caso, tienen ahí la opción para febrero ir a competir. En este caso, ya después de este campeonato de febrero, ¿cómo se vienen tus perspectivas para el próximo campeonato de WNF, ya el nacional, donde efectivamente va a haber Procar? ¿Lo vas a realizar quizá en Talca, en Santiago? Entiendo que aún debe ser muy preliminar, pero alguna cosa que nos puedas comentar respecto al próximo campeonato, ya el evento, el gran evento nacional. Claro, o sea, ahora finalizando el de febrero, se viene con todo el nacional de WNF. Vamos a invertir ahí mucho tiempo y energía en superarnos este año. Y este año va a ser Super Pro Qualifier, que ya salió un afiche de eso, que Bueno, se va a entregar más de una Pro Card por categoría. buenísima. Así que esperamos contar con ojalá más de 150 atletas de todas partes del mundo. Claro, Y al dar Procar llama la atención de muchas otras partes que vengan acá a competir. En este caso vino de Perú, este año. Vinieron de Perú. no, este año vinieron de Perú, Uruguay. Eh, De creo que España este creo año, que había un atleta igual. ¿Puede ser? no, viene el próximo año. Para Buenísima. eso comentó. Buena. Soy una historia con una condición brutal. Sí, ahí asustó a varios. Sí, varios me decían lo mismo. Buenísima. Oye, ya hablando de esto, obviamente el sueño de todo culturista natural en este caso que quiera hacer carrera, obviamente es conseguir la pro. Podríamos entrar también en un tema más técnico. Yo entiendo que tú también eres juez de WNF certificado. Entonces, también para ayudar a los muchachos que este video igual me gustaría que quedara para la posteridad, para que los chicos que quieran competir en WNF conozcan también los lineamientos de juzgamiento de la asociación. ¿Podrías dar más o menos ciertos lineamientos como juez? Entiendo que igual hay muchos detalles, pero que puedan orientar quizá a los atletas nuevos, por ejemplo, en culturismo, en Classic, las diferencias, qué prioriza WNF, condición, tamaño. Si podría hablar un poquito de eso, del juzgamiento de WNF. Claro, o sea, ahora hay una nueva categoría que es Classic Physique, que fue como la que se llenó ahora de las primeras acá, fue la que tuvo mayor cantidad de atletas inscritos. Yo también sabía que iba a pasar eso por el típico boom de esa categoría. Claro, Y los criterios, bueno, acá somos naturales. Entonces los criterios no vaya a haber mucha diferencia de un bodybuilding a un clásico acá en WNF o natural, o en cualquier federación natural. ¿Cachai? O sea, si miráis bodybuilding no vaya a ver a alguien de 130 kilos con 2% grasa. Entonces los físicos van a ser muy semejantes. Y las rondas, claro, se evalúan por como rondas.
que a veces eso es lo que el atleta no comprende y a veces queda ahí alterado después del evento, inconforme por el juzgamiento. Pero mira, por ejemplo en Classic Physics se evalúa con 2 rondas. Una es la muscularidad, asimetría, y la otra la presentación, si no me equivoco. Y va lo mismo en bodybuilding, en men physics y así. Por ejemplo, a ti, no sé, número 10. En simetría te puedo puntear de los primeros. Pero después quizá en condición, no, tenías 10% de grasa, te faltó, entonces te pongo de los sextos. Después todo eso se traspasa a un programa de estadística y ahí te arroja tu posición automática. Como que cada juez va ingresando datos en un computador, digamos, en una planilla. En una planilla y después yo los traspaso al programa en el computador. Buenísima. Buenísima. Ahí van como haciendo, después de la ronda van como jugando. Pero en este caso, claro, obviamente entiendo a lo que te refieres de diferencia de tamaño entre Classic y Culturismo. Es difícil ver en este caso, ya que al final somos naturales como tú comentas. Sin embargo, hay algún criterio que de repente se usa en WNF, quizás en términos de estructura o fluir en el escenario, temas de pose, para aquel atleta que, no sé, se va a inscribir ahora en un par de meses y dice, no sé qué categoría ir, no tengo el dinero obviamente para pagar 2 categorías, no sé a cuál me pueda ir mejor, quizás si veo los criterios, pueda elegir de mejor manera mi categoría. Quizás cuáles serían los criterios para poder elegir una u otra categoría dependiendo de mi físico, de mi estructura, por ejemplo. Ahí es ambigua la pregunta, pero ojalá que te vea un coach que sepa y que vea para dónde apunta tu genética. En el culturismo la genética es muy importante. Por ejemplo, Men's Physique, tienes que ser muy, muy simétrico, tener el V-shape muy marcado, Los hombros también. hombros grandes, clavícula ancha. Y en Classic, ser una X pero armoniosa. Y en cambio en bodybuilding una X, pero bien extrema, por así decirlo. Claro, o sea, para entenderlo es como que en culturismo classic se busca una X y se prioriza mucho más quizá el flow de un físico mucho más estético, pero en culturismo de repente si el físico, hay dos físicos igual de magros, igual de definidos, no va a importar tanto de que uno sea más estético que otro, sino que va a ser lo más relevante, probablemente el tamaño, la dureza, y en classic quizás se priorizaría más la estética general, proporciones, para entenderlo Claro, mejor. siempre va a predominar la condición. O sea, si llega alguien con 0% de grasa, que pasó, por ejemplo, en una categoría que recuerdo en Classic, talla baja, que llegó un chico de Perú, Sí. su condición era extrema. O sea, no tenía nada que hacer. Yo como juez, en ese torneo yo no jugué, porque yo soy promotor del evento, pero no sé si, por ejemplo, me recuerdo que Diego Bernardi era el preparador de este chico, Sí, entonces Diego Bernardi no jugaba en esa categoría por conflictos de interés. Entonces ya si un juez lo puntea segundo, otro primero, así ya hay una pelea por el primer y segundo lugar. Y acá no la había, o sea, era el primero para todos. claro. Entonces puede pasar eso, o puede pasar en otra categoría que pasó, por ejemplo, en Men's Physique, talla media, fue como la más disputada. Estaba Edwin ahí, ¿cierto? Edwin salió eh, campeón. en Men's del Overall, pero en talla media estaba el chico también peruano, Cristian. Ah, sí, 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 sí lo conozco, sí. No, no me acuerdo el nombre, pero sí, Estaba sé que Juan Tapia, Rodrigo Cabeza. sí. Fue una categoría súper dura esa. Sí, Había complejo, mucho, mucho, pero mucho nivel. De claro, hecho, entonces, Rod Cabezas después hizo pro en Argentina, creo. sí, Buenísima, yo buenísima, sí. tengo Men's Physique Pro en Chile, ¿Cuánto hay más o menos? 2 de Men's Buena, Physique. buenísima. Oye, en este caso, claro, ya me comentaste más o menos los criterios que para que la gente los conozca. Ya avanzando un poquito más, para la persona que se quiera hacer profesional, por ejemplo, en este caso,
¿qué esperaría un juez de ver en un atleta para distinguirlo entre un amateur a alguien que realmente merece la tarjeta profesional? Para ser pro, tu condición tiene que ser como la de los pro. Y ahí lo de los pro es lo que tú ves en el mundial. Además, he visto el mundial de WNF. Es el estándar. Entonces pasó que, por ejemplo, en bikini había una disputa, o sea, no una disputa, sino que eh, es subjetividad. Decían, no, que esa bikini yo no la punteo primero porque está muy definida. Sí, pero está definida para el nivel que a veces hay acá en Chile, ¿no? Pero si vaya al mundial es la más semejante a un físico del mundial. Claro, Entonces, también ahí se volvió como indudable quién iba a ser la ganadora de bikini, que fue Mariana Olalde, que fue una atleta uruguaya, y es indiscutible, o sea, su puntuación, su presentación, su condición era indudable, era la buenísimo, ganadora, sí o sí. Entonces, eso es el buenísimo, punto de quién va a ser pro, claro. acercarse a los verdaderos profesionales del mundial. Buenísima. Sí, este año, bueno, el año pasado hubo harto nivel. Los dos chicos que se hicieron pro, al menos en Culturismo y en Classic, que es como las categorías que tengo más vistas, llegaron increíbles. De hecho, le hice una entrevista acá hace poco a Alonso, el mes pasado, y conversamos con él igual sobre todo su proceso para prepararse para competir. Y bueno, me contó sobre los 30.000 pasos y todas las locuras que hizo. Y ahí se veía la condición extrema que logró, así que totalmente merecido. Y ahí demuestra el gran nivel que tenemos acá en Chile también, sobre todo en Classic, en culturismo, tenemos atletas muy, muy buenos. Marcelo, ¿tú qué consejo le darías a los atletas que están próximos a competir, ahora en febrero, por ejemplo, o ya sea los que van a competir a fin de año, para el proceso de inscripción, día del evento y en general todo lo que engloba el competir en WNF, para que no tengan ningún problema en tema tiempo, inscripciones, el día del evento? ¿Qué consejo le daría a los chicos que están pronto a competir y que próximamente igual se quieran inscribir en WNF? Bueno, ahora los de febrero, creo que el trabajo ya está hecho. Tranquilidad nomás y que disfruten el escenario. Que eso creo que es el fin de toda competencia a la que van, que es disfrutar ese momento, es su momento por el cual se preparan meses. Disfrútenlo y independientemente del lugar, ya son ganadores de estar en una tarima. Porque ya que te juzguen y evalúen por el físico, créeme que no es para todo. Eh, y bueno, el proceso de inscripción es bastante simple, se hace a través de correo, donde solicitan cuando se abran, que se da la información a través del Instagram, que es como nuestro canal donde difundimos toda la información relevante. Que estén atentos a las fechas, que ya en marzo yo creo que se va a abrir el proceso de inscripción para WNF 2026, ¿Alguna fecha tentativa? en octubre, Octubre, siempre octubre, fijo. siempre octubre, fijo, fijo, fijo. Buenísima, buenísima, buenísima. Oye, también te iba a preguntar algo muy interesante. Este año, bueno, llevamos un par de atletas chilenos, se fueron al Mundial de, no sé si son Los Ángeles o Boston, no estoy seguro, el de Los Ángeles. WNF, en Los Ángeles. Fueron varios atletas y había atletas con mucho nivel. El atleta de Luis Fit, el Benja, que le fue muy bien, que sacó un físico súper estético en Classic y creo que en Men's igual le fue súper bien. Ujú. Entonces ahí también nos damos cuenta que nuevamente el Benja no se hizo pro acá en Chile, pero llegó allá al Mundial y les fue increíble. Y ahí nos damos cuenta que acá en Chile hay mucho, mucho nivel en culturismo natural y que de hecho yo creo que en culturismo natural frente al culturismo tradicional tenemos mucha más estrella a largo plazo acá en el culturismo natural, para poder reventarlo en el extranjero. ¿Tú cómo ves a Chile posicionándose en los próximos años en los mundiales? ¿Cuál es tu proyección para el equipo chileno? Porque al final, después del Nacional, ahí van los mejores a Los Ángeles o a Boston, donde se vaya a hacer el Mundial. ¿Cómo ve a Chile proyectándose en los próximos Mundiales frente a las potencias como España, Brasil, o a Estados Unidos, por ejemplo, del culturismo natural? En cuanto a nivel, yo creo que estamos ahí, peleándolo. ¿Cachai? Lo que tú dijiste, el Benjamín Elizalde estuvo a un paso de hacerse pro en el Mundial. En el Mundial, po. En el Mundial. No es menor. ¿Cachai? No es menor. Y bueno, para este año también se pretende que ojalá apoyar
a los atletas que se hagan pro para que vayan al mundial. Claro, Es un costo económico bastante alto, es bastante caro todo, pero se va a hacer lo posible y la idea es esa, que vayan al mundial, que vivan esa experiencia y que se topen con los profesionales. Recuerdo que un chico acá que también es de acá de Talca, de que fue al mundial, llegó acá y me dijo, oye, por ejemplo, un chico de España, el Lander Basurto, una locura. llega al lado mío y me dijo, su brazo es más grande que el pro de bodybuilding de acá de Chile. Y más definido. Brígido. Entonces ahí te das cuenta de qué nos falta a veces. Claro. Yo creo que a finales tiempo, final WF llegó acá el 2021. Y de hecho hoy día le hice una entrevista igual a Gonza Coach, que también fue campeón de WF nacional hace unos años atrás. Y justamente conversábamos sobre el crecimiento del culturismo natural y de esta masa crítica natural que también hablaba Roberto Morosi, que es la creación de esta masa crítica que cada vez se aumenta más, cada vez hay más gente que practica el culturismo natural y al final por simple matemática van a salir más prodigios genéticos, como salió por ejemplo este año, el año pasado Alonso, que todos quedamos locos con su increíble genética y al final como esto crece cada vez más, llama la atención a cada vez más gente y yo creo que en unos años también con tu trabajo como presidente de WNF y la expansión también, no solamente de ONES, sino de otras asociaciones de culturismo natural, que yo siempre aquí trato de darle difusión a todo, de que mientras más culturismo natural haya, mucho mejor para todo, al final es un nicho muy pequeño y hay que trabajar en conjunto para que esto vaya creciendo y por eso igual es la razón de esta entrevista, de estas charlas, de promocionar el culturismo natural, de que cada vez más gente se dé cuenta de que existe este camino y que yo creo que a largo plazo, esto siempre lo digo, a largo plazo es mucho más interesante y va a ser mucho más comercial que el culturismo tradicional de toda la vida con uso de sustancias. Para ir cerrando, Marcelo, ¿qué mensaje le darías a ese atleta joven? Igual, como te digo, este video va bien enfocado como informativo para los chicos que quieran competir próximamente. ¿Qué mensaje le daría a ese atleta joven que quizás que de repente piensa en usar fármacos, pero que está dudando ahí si ir por el camino natural, WNF, por ejemplo, o hacer el culturismo tradicional? ¿Qué mensaje tú le darías a ese tipo de joven que está dudando? Que no vale la pena. No vale la pena arriesgar tu salud. No vale la pena, más allá del lado económico, que también es carísimo, seguir normalizando lo que en cualquier deporte está prohibido. El dopaje en cualquier deporte está prohibido. Entonces, ¿por qué acá debería ser legal el culturismo? De hecho, el culturismo es un deporte. Para mí es un deporte. Para cualquiera de ustedes los atletas es un deporte. Totalmente. Pero ¿por qué no está considerado deporte? Por Porque el dopaje. se ha manchado por el dopaje. El dopaje. Entonces, eh, que sigan, claro, al primer año, a los 15 años, quizás no van a ver mucho, mucho cambio. Y puede que salte alguien ahí y les diga, no, métete aquí, en un mes estáis mejor. Y después no pasáis de los 23 años. O sea, digo, después o termináis siendo como un Darth Vader intubado porque te salen quizás qué cosa. Entonces, no vale la pena. Al fin y al cabo siempre igual va a ser decisión personal, pero de verdad no vale la pena y estrujen su potencial natural lo máximo posible. Este año en Men Physique Junior llegó un niño de 15 años, tenía Brutal. muy buena condición el niño. Entonces, eh, que sigan así, sigan entrenando, que se mantengan fuertes mentalmente, físicamente y naturales. Buenísima. No, y también darte las gracias por tu pega en WNF. Fue un gran evento el que se ocurrió el año pasado. Eh, yo disfruté harto tarima. Bueno, al final ya estaba súper cansado porque me inscribí como en cuatro categorías. Me habría inscrito en Memphis en bikini y en todas las categorías existentes y posibles. No te caes, Pero, claro, porque ya no me alcanzaba tanta inscripción. Pero yo les motivo a eso también a los muchachos, que prueben nomás, como yo había abierto la categoría y dije, ya voy a todas. De hecho, competí igual en IMBA, igual fui a todas las categorías. Así que, porque me gusta mucho la tarima y al final, como te estáis preparando tantos meses, dije, ya hermano, un poquito más de inversión y disfrutáis mucho más tarima, independientemente del resultado. Justamente como tú decías, esto es un trabajo a largo plazo. Los atletas que son realmente buenos, la mayoría obviamente es prodigio genético,
pero los atletas que a largo plazo mejoran muchísimo y que son los ganadores, son los que llevan muchos, muchos años, 10 15 20 años entrenando, y esos son los campeones que después veían los mundiales, que al final hacen las cosas bien por mucho, mucho tiempo. Entonces, esto es un trabajo de largo plazo, pero que es mucho más provechoso y mucho más saludable que inyectarte, estar unos meses y vivir en un vaivén constante de estar un poquito mejor, después dejar la química, afectar tu salud y que al final no vale la pena. Tenemos el camino natural, se hacen eventos de la más alta calidad. Al final yo diría que incluso acá eventos a nivel nacional de culturismo tradicional, no sé si se pueda, quizás, no sé si puedan rivalizar contra el que se hizo acá en WNF el año pasado. Yo lo veo al altísimo nivel, entonces no hay nada que envidiarle a la otra liga. Obviamente cada uno verá las decisiones que toma, pero acá tenemos, por ejemplo, a Marcelo que nos contó cómo funciona el polígrafo, cómo funcionan los controles, cómo funciona el torneo, tienen información de los criterios, pueden entrar a la página web del ONF también. Entonces está el camino, no lo desaprovechen, entrenen duro y tienen la opción de poder competir natural. No sé si quieras comentar alguna cosita para ir cerrando el directo, alguna cosa que quieras entregar, algún mensaje. Que estén atentos a nuestras redes, se vienen grandes sorpresas para el culturismo natural acá en Chile. Y como federación siempre vamos a estar apoyando a los atletas en todos los sentidos, siempre lo hemos hecho, con los chicos que fallaron, el polígrafo también lo hicimos, pero siempre nos vamos a pegar al reglamento y asegurar así la igualdad de condiciones en la tarima, porque de hecho lo dije allá en el evento, habría sido una falta de respeto dejarlos competir a los que fallaron con todos los que dieron su proceso y aprobaron honestamente, por así decirlo. Comprendo. Buenísimo. Marcelo, muchas, muchas gracias por este espacio. Así que nada, pues, gracias también a los que estuvieron acá en el directo. Esto se va a resubir. Así que eso, muchas gracias. Estén atentos a las redes de la ONF. Se viene torneo en febrero, se viene torneo en octubre. Así que a hacer dieta, a hacer los pasos y a pasar hambre, que hay que rajar el culo, si no se van para el segundo o tercer calo, nadie los va a mirar. Así que nada, muchachos, que estén muy bien. Muchas gracias, Marcelo, que estén muy bien. Nos vemos en el próximo video. Gracias a ti.